para que usted pueda tener su licencia de conducir. También una de las cosas que se le pide es que obviamente se agilicen ese tipo de mecanismos para los trámites. ¿Por qué? Porque justamente, y se los voy a comentar porque lo he vivido, hay ocasiones en las que te citan para la 1 de la tarde, sin embargo, a las personas que son citadas para la 1 de la tarde, señores, recién son atendidas a las 3:30, 4 de la tarde, motivo por el cual obviamente genera esta molestia. Y también otra de las cosas es que no es posible que cuando tú ya apruebes tu examen final de práctica, te den para que saques a 2 o 3 meses recién recoger la licencia de conducir. Así que qué bueno que estén avanzando por este lado y esperemos que se sigan repitiendo estas escenas y que bueno, lo que no se debe repetir sin duda es que finalmente se retrasen estos trámites. Así que señores, con esto ahora sí, como se los había prometido antes de la pausa, vamos a ir con el abogado constitucionalista Rafael Gertín, con quien vamos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo en este ámbito político y sobre todo sobre la posible asamblea constituyente. Muy buenos días, doctor Gertín, ¿cómo está? Buenos días, encantado nuevamente de estar con ustedes contigo en la noticia. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y preguntarle por lo que se ha comentado últimamente en el nivel del marco legal. ¿Es constitucional llamar a una asamblea constituyente? Cabe recordar que ya se han llamado a las elecciones, ya sabemos que hay un padrón como tal, se están haciendo las elecciones internas. Sin embargo, ¿es constitucional ahora decir que hay un proyecto de ley para una asamblea constituyente y que se pueda dar en octubre? Desde el punto de vista constitucional, la Constitución tiene un capítulo especial para lo que se refiere a la reforma constitucional. La Constitución no prevé de ninguna manera el hecho de convocar una asamblea constituyente, dado de que la misma Constitución establece sus mecanismos para ser reformada. Por lo tanto, al no establecerse ese mecanismo, el procedimiento que se está utilizando para hacer esa llamada nueva constitución a través de una asamblea constituyente y para un referéndum para aprobar esa asamblea constituyente, desde el punto de vista de mi posición, es completamente incompatible con lo que establece la propia Constitución. Sí, pero cabe recordar también que uno de los procedimientos que hace poco se aprobó es que primero se tiene que consultar al Congreso para luego ir a una consulta popular, ¿es así? Claro, efectivamente. El primer filtro, antes de que esto se apruebe, es la Comisión de Constitución, La Comisión de Constitución del Congreso tiene que aprobar propuesta del Ejecutivo. Una vez aprobado por la Comisión de Constitución, esto pasa ya al Pleno del Congreso para que se discuta finalmente. O sea que existen varios filtros, Aparentemente, como van las cosas, parece que esta propuesta del Ejecutivo no va a pasar muy fácil, si es que logra aprobarse finalmente. Sí, porque hay que recordar también que la Comisión de Constitución y Reglamento está conformado por Fuerza Popular, por Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre. En su mayoría, si sacamos cuentas y vemos que obviamente conocemos a los partidos de oposición, serían alrededor de 13 votos que se conformarían por la parte de la derecha y pues 6 de lo que restaría, entonces medida por lo cual quedaría prácticamente archivado. Pero ahora, para analizar más el plano en cómo se ha planteado esto, ¿usted realmente cree que esto es más populista que en verdad? Porque en Cusco se estaba exigiendo esto, cabe recalcar, pero sin embargo ver la medida ya real en el ámbito legal pues no se podría dar para este octubre. No se podría dar, Y no sé qué tan populista sea, porque en la última encuesta la aprobación del Ejecutivo está bordeando el 70% de desaprobación, así que quizás sea populista para un reducido sector de la población, que está Cusco, que ciertamente influenciada por el partido. Sí, no está influenciado por el partido de gobierno, pero mientras Cusco pide asamblea constituyente y disolución del Congreso, hace unas pocas semanas en Huancayo se pedía más bien la renuncia del presidente, Así que no sé qué tan populista podría ser una medida que según también la última encuesta no cuenta con la aprobación de la mayoría de la población. Sí, justamente la última encuesta que se dio de IEP decía eso, que no estaban interesados en un cambio de constitución, y cabe recalcar eso mismo, que finalmente lo que gana aquí es la mayoría, y si vamos a la mayoría no quiere un cambio de constitución.
Obviamente que sí, estamos bastante descontentos con ciertas acciones o ciertos vacíos legales, pero lo que podríamos llegar a hacer quizás es una reforma de ciertos puntos o de ciertas leyes que caen en un vacío legal y finalmente aclarar estos puntos, pero el hecho de ir a una reforma constitucional, a una asamblea como tal, pues el país obviamente, según la encuesta, no está de acuerdo. Claro, efectivamente, ¿no? Lo que sí debería hacerse es una reforma constitucional y también lo que está pidiendo la gente, y también se ha presentado un proyecto de ley para un posible adelanto de elecciones para tener una salida de esta crisis de manera democrática, ¿no? Y evitar o una disolución del Congreso o quizás algún tipo de salida no democrática que definitivamente ahondaría la crisis más de la que se encuentra actualmente, ¿no? Sí, y otra de las cosas que ha mencionado ya en este caso la congresista Patricia Juárez es que estarían preparando un proyecto de ley, se estaría cocinando un proyecto de ley dentro del Partido de Fuerza Popular para realizar un adelanto de elecciones y de esta forma el presidente de la República pues no cumpla ya con los 5 años, sino que se recorte. ¿Esto dentro de este marco es constitucional? Bueno, la Constitución establece 5 años, ¿no? Eh, el tema ahí es bastante complicado, ¿no? Estaríamos bajo una situación excepcional, ¿no? Tendría que verse, no conozco el proyecto de ley, pero tendría que también contemplarse el tema de una posible renuncia tanto del presidente como del vicepresidente y también especificar finalmente el Congreso a quién nombraría como presidente interino, ¿no? Porque es importante que se establezcan esos aspectos, ¿no? Porque estaríamos bajo una situación muy similar a la que vivimos en el año 2000, ¿no? Donde se recortó el periodo presidencial y se convocó inmediatamente elecciones. Solamente así, estableciendo bien los parámetros, eh, sería prudente y constitucional un recorte del periodo presidencial y convocar a nuevas elecciones, ¿no? Claro, pero aquí hay una total disputa porque lo que mencionan los congresistas, obviamente de la derecha, es que en la Constitución no dice que se tiene que llamar a elecciones generales cuando finalmente el presidente de la República pueda renunciar y también pueda dimitir la vicepresidenta, ¿no? Cabe recalcar que esto sí lo Sí, dice en la Constitución, ¿es así? ¿O efectivamente ellos tienen la razón? no, la Constitución realmente también existe un vacío en ese aspecto, ¿no? Yo creo que tampoco el Congreso goza de popularidad, es más, es una institución inclusive hasta más impopular que el propio Ejecutivo, ¿no? Pero definitivamente lo que pide la gente a grito en las calles es una renovación total de la clase política y yo creo que también sería pertinente unas elecciones generales que incluya también al Congreso, porque recordemos que este Congreso, incluyendo a los congresistas de oposición y también los congresistas de oficialistas, no ha sido un Congreso que ha representado, ¿no? La oposición critica mucho al partido de gobierno, pero sin embargo le ha dado la confianza a varios gabinetes, ¿no? Ha brindado inclusive a muchos ministros que son aparentemente no cumplen y no son idóneos, ¿no? Así que el Congreso tampoco se salva de esta crítica, ¿no? Así que es muy importante conectar, ¿no? Con lo que piensa la mayoría, ¿no? Y que se plantee elecciones generales, ¿no? Que creo que es lo que piensa y lo que desea la mayoría de la población y justamente una verdadera democracia tiene que lograr que las instituciones reflejen, ¿no? Y capten todo lo que la población en las calles o la opinión pública refleja, ¿no? O quiere expresar. Claro, ahora pongámonos la posición de que ya sí se acepte y que por A por ver sea aprobado en esta comisión de constitución, finalmente el Pleno del Congreso da el ok y se aprueba. ¿Cómo se daría este procedimiento para una asamblea constituyente? ¿Podría ir en paralelo esta asamblea con el Congreso de la República, con el Parlamento, que era cosa que se cuestionaba? ¿Y quién elegiría a las personas que tienen que representar en la asamblea constituyente? En el hipotético caso, que para serte sincero no sería el más adecuado porque estaríamos en una situación muy similar a otros países de la región que tuvieron una asamblea constituyente paralela al Congreso y que los resultados no han sido los más óptimos para los países donde se ha aplicado.
este Congreso funcionaría, o esta Asamblea Constituyente funcionaría paralelamente, ¿no? Y solo y